Bien, Exactamente, maestro. Adelante, por favor. muchas gracias, maestro Jorge Velasco, nuestro rector de la Universidad Valle Dorado, licenciada Lisbeth Telles, muchísimas gracias también, promotora académica de nuestra universidad, licenciado Francisco González también, nuestro coordinador académico, muchas gracias por esta invitación y sobre todo muchas gracias a ustedes, estimados alumnos, que esta va a ser su alma mater, es su alma mater, su formación para sus estudios de licenciatura en Derecho. Como ya hemos visto con antelación, el tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama el derecho humano a la impartición de justicia. Es una cuestión muy elemental y es una cuestión muy básica, mis estimados amigos, que debemos de conocer sobre por qué tenemos derecho a que se nos imparta justicia. Empezamos con el siguiente temario. Atentos, por favor. Lo que vamos a revisar a grosso modo son los siguientes temas en esta conferencia, en esta exposición. Vamos a hablar sobre qué son los derechos humanos, a grosso modo, su clasificación, los principios de los derechos, los retos que tienen los derechos humanos, las causas del conflicto, cómo las partes toman una situación en particular en relación al conflicto, análisis del artículo 17 constitucional, las formas de solución de conflicto, autotutela, autocomposición, heterocomposición, el litigio y cómo resolvemos el litigio a través de las fases procesales. Estos son algunos puntos que vamos a estudiar. Entonces, por favor, mucha atención con todos los tópicos que estudiaremos. Lo primero que revisamos son los derechos humanos. Los derechos humanos, para ser muy prácticos, son aquellos derechos que están intrínsecamente vinculados a nuestra naturaleza. ¿Sale? ¿Por qué los tenemos? Por una razón muy sencilla, por el simple hecho de ser seres humanos. ¿Sale? Aquí los podemos destacar. Muy bien. Estos son mis derechos humanos, mis derechos fundamentales, la razón que me hace ser una persona. Aquí está, ¿sale? Desde esta vertiente vamos a verificar nosotros un punto muy particular. Los derechos humanos son inalienables a mi persona. Yo no requiero que una norma me los reconozca, yo no requiero que una norma me diga que soy titular de estos derechos. No lo requiero. Basta con el simple hecho de estar vivo. Eso es más que suficiente, mis queridos amigos. Eso es más que suficiente para ser titular de estos derechos. Estos derechos los vamos a conocer nosotros en distintas generaciones. Una primera generación, vamos a encontrar derechos civiles o individuales. Sobre todo, esta generación nació por ahí de los del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Tenemos derecho humano a la libertad. Libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de tránsito, libertad de pensamiento, libertad de imprenta, libertad de religión. Tenemos derecho humano a la vida y a su protección. Derecho a la propiedad, derecho humano al honor y a la intimidad. ¿Sale? Son derechos individuales, son derechos civiles que vamos a proteger frente a la autoridad. ¿Sale? Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer nosotros es reclamar la protección de ese derecho humano frente a la autoridad. Vamos a ponerle un límite a la autoridad y no vamos a permitir que nos vulneren ese derecho. Para eso, ese derecho humano se va a encontrar garantizado en la norma. Se va a encontrar protegido. Muy bien. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos los derechos de segunda generación. Sobre todo, estos derechos los vamos a ubicar finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Derechos económicos y sociales. Como antecedentes tenemos la Constitución mexicana
de 1917. Tenemos la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Tenemos la Constitución de la República de Weimar, en Alemania. ¿Sale? Muy bien. Y sobre todo, destacamos la lucha de los movimientos obreros, que son los que dan origen a estos derechos. Trabajar en condiciones dignas, un día de descanso a la semana, vacaciones, vivienda digna, acceso a la educación y cultura. Son derechos humanos que nosotros vamos a reclamar al Estado. Es decir, vean la magnitud de estos derechos. El Estado debe de proporcionar los instrumentos necesarios para que podamos asistir a la escuela. Es un derecho que todo ser humano tiene a la educación, a la cultura, y el Estado tiene que proporcionar los instrumentos necesarios. Todos tenemos un derecho humano al trabajo y que ese trabajo sea debidamente remunerado. ¿Sale? Si se fijan, la diferencia con los derechos humanos de primera generación es que estos son derechos colectivos. ¿Se entiende? Muy bien. Y tenemos derechos humanos de tercera generación. No hay un titular. Todos somos beneficiarios de este derecho. Derechos de solidaridad, derechos a la paz, derecho al desarrollo, derecho al medio ambiente sano, al patrimonio común, a la protección de las especies animales, a los ecosistemas, etcétera, etcétera. Muy bien. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo visualicen. Ahí va. Imaginen el siguiente supuesto, por favor. Resulta que el Estado no me permite que yo profese mi fe. Me está vulnerando un derecho humano de primera generación. ¿Sale? Hay una afectación personal que yo voy a reclamar. Muy bien. Soy periodista y el Estado no me permite mi derecho humano, pues, a manifestar mis ideas. ¿Sale? Me restringe este derecho. Me está vulnerando un derecho humano de primera generación. Muy bien. Ok. Ahora resulta que yo soy un trabajador, soy un trabajador y pasa lo siguiente. Y en este ejercicio de mis derechos como trabajador, resulta que el Estado no me concede las prerrogativas que da la ley y me restringe mi derecho a vacaciones, mi derecho a un salario justo, mi derecho a la libertad sindical, etcétera, etcétera. Está vulnerando un derecho humano de segunda generación. ¿Sale? Resulta que en una comunidad tenemos a un pequeño que no le permiten tener acceso a la impartición de justicia, a que tenga derecho a la educación. Simplemente no, en esta comunidad le restringen este derecho. Le están vulnerando un derecho humano de segunda generación. Ahora tenemos otro caso. Ahí va. Resulta que queremos proteger el ecosistema de la selva lacandona. Y a lo mejor yo me encuentro en la Ciudad de México, pero eso no importa para que yo pueda ejercer mi derecho humano a un medio ambiente sano. ¿Se entiende? Es un derecho de tercera generación.
porque la selva lacandona no es mía, pero sí tengo un derecho legítimo a proteger el medio ambiente. Es un derecho de tercera generación. ¿Lo comprendemos? Muy bien. Las características de los derechos humanos. Los derechos humanos no se pueden renunciar, son irrenunciables. ¿Ok? Los derechos humanos son indivisibles. Los ejercemos en su totalidad. Los ejercemos de forma plena. ¿Han visto las cadenitas? Para que yo ejerzca un derecho humano, imaginen a esta cadena, ¿sale? Los eslabones. Muy bien. Ahí va. Si yo quiero ejercer un derecho humano a la libertad de expresión, hay una concatenación de derechos que vamos a tener que respetar para que esto se garantice. Tengo que tener derecho a la vida, tengo que tener derecho a la dignidad, tengo que tener, además de la libertad de expresión, libertad de imprenta, inclusive a lo mejor la libertad religiosa, el derecho de asociación, etcétera, etcétera. Para que ejerzcamos plenamente los derechos, vamos a ejercerlos en su totalidad. ¿Se entiende? Muy bien. Mis derechos humanos se encuentran inherentes. ¿En qué? En mi simple calidad de ser humano. ¿Por qué tengo derechos? Por algo muy sencillo, compañeros, por algo muy básico. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y lo que tiene que hacer la norma en relación de este ser humano es reconocer los derechos que son inalienables. Yo no requiero que la norma me diga, tienes derechos. Lo que tiene que hacer la norma es reconocerme esos derechos porque son innatos a mi ser. ¿Se entiende? Los derechos humanos también son inalienables. No se pueden vender, no se pueden transferir a terceros. ¿Sale? No están sujetos a la venta, no están sujetos a ninguna limitación. Los derechos humanos son progresivos. Ahorita hablamos de una primera generación, ¿sale? Hablamos de una segunda generación. Hablamos de una tercera generación, ¿sale? Vamos a hablar de una cuarta, de una quinta. Los derechos humanos son progresivos porque ven hacia allá, hacia el futuro. Los derechos humanos no pueden ver hacia el pasado, no pueden ser restrictivos. Todo lo contrario, vamos hacia adelante. Muy bien. Ok. Los derechos humanos también vamos a ver que tienen una característica muy particular, además de que son progresivos. Son universales. ¿Por qué? Porque todos tenemos esos derechos. ¿Sale? Ahí va. ¿Importa mi orientación sexual, compañeros? ¿Importa mi credo religioso? ¿Importa mi nacionalidad? No, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si vemos aquí estas manitas en este esquema, podríamos darnos cuenta de una situación muy particular. Ahí vemos muchas nacionalidades. Ahí vemos personas que de alguna manera tienen tienen un distinto origen, tienen una distinta religión, tienen una distinta forma de pensar, pero los derechos humanos son para todos. Muy bien. ¿Qué más señalamos?
Los derechos humanos son imprescriptibles. No se pierden por el transcurso del tiempo ni por su falta de ejercicio. Es decir, imaginen ustedes que tengamos a este periodista, ¿sale? Ahí va. Tenemos a un periodista. Y este periodista lleva muchos años que no ejerce su derecho humano a la libertad de expresión, no ejerce su derecho a la libertad de imprenta. Y resulta que 20 años después lo viene a volver a realizar. ¿Sale? No prescribió su derecho. Todo lo contrario, en el momento que lo quiera ejercer, bueno, va a ser válido su derecho humano a la libertad de expresión, a la libertad de imprenta, a la libertad de manifestación de ideas. Muy bien. Ok. Por eso tenemos que tener una noción clara. ¿Hacia dónde van los derechos humanos? Los derechos humanos debemos de tener una concepción amplia. ¿Le corresponde solamente a la autoridad? No, también nosotros, todas las personas físicas y morales, deben de garantizar también la tutela de los derechos humanos. Los derechos humanos son para todos, su protección son para todos, no solamente para la autoridad. Una concepción universal, la protección de los derechos humanos, no solamente desde un ámbito regional. Los derechos humanos se van a proteger desde un ámbito mundial, internacional, ¿sale? No nos limitemos a una circunscripción territorial, sino los derechos humanos tienen una concepción universal, ¿sale? Lo que pase en Brasil debe tener trascendencia en México, sí. Lo que pasa en Argentina tiene trascendencia en México, sí. Lo que pasa en Francia, en España, tiene trascendencia en México, sí. ¿Sale? Universalidad de los derechos humanos. Los derechos humanos son globalizados. No solamente se contemplan en la Constitución, sino también se contemplan en los tratados internacionales. ¿Y podríamos decir que ya es todo? No. Nuestro camino, nuestra meta es seguir mejorando en estos mecanismos de protección de los derechos humanos. Tenemos que seguir viendo para adelante. ¿Sale? ¿Ya terminó la evolución de los derechos humanos? No. Falta mucho por hacer. Mucho. Y tenemos que creer en el potencial emancipador de los derechos humanos. Kofi Annan decía, estos derechos son suyos. Tómenlos, nútranlos, enriquezcalos, háganlos valer. Son lo mejor que se nos han dado. ¿Sale? Entonces, ese es un punto importante de los derechos humanos. Ahora bien, pasando a otro punto que nos toca exponer en esta conferencia, tiene que ver con la situación del conflicto. ¿Sale? El conflicto es una relación humana. El conflicto ocurre. No podemos cerrarnos de ojo que no va a haber conflictos, que no va a haber circunstancias en las cuales las personas tengan una discrepancia. Ahora bien, el punto de partida que vamos a señalar. ¿Y qué hacemos las personas frente al conflicto? ¿Qué hacemos frente a la diferencia? ¿Qué hacemos frente a una situación en la cual consideramos que nos pertenece un derecho? ¿Cómo hacemos frente? ¿Vale? ¿Cuál es la actitud que podemos tomar como personas? Lamentablemente podemos tomar una actitud de apatía, descuido e indiferencia.
Solo yo me importa. Solamente yo soy el que vale. Y no me importan los derechos de los demás. Compañeros, esa situación no soluciona conflictos, ¿verdad? La arrogancia, el sentirse más que los demás, no soluciona nada. También hay veces que son falta de recursos. Debo, no niego, pago, no tengo. ¿Sale? Pues es muy difícil, nadie está obligado a lo imposible. ¿Cómo hacerlo cumplir, verdad? O el desconocimiento. Yo no sabía que infringir esa norma, pues de alguna manera traía una consecuencia. Yo no sabía que ese acto se encontraba prohibido. Yo no sabía que esa situación generaba una multa, generaba un pago. Bueno, ahí lo tenemos. Tenemos esa situación que nos genera un conflicto. La superioridad, el egocentrismo, sentirnos más que los demás. Ahí está, el ego, la rivalidad, la cuestión de confrontación. Aquí tenemos una situación de confrontación, hay una situación de rivalidad. Cada una de estas personas considera que tiene un mejor derecho sobre la otra, ¿verdad? También, ¿qué otra situación genera el conflicto? Compañeros, la ira, la ansiedad, el enojo, ¿sale? Por eso se dice que ante una situación de conflicto, lo ideal es contar hasta 10. El enojo, actuar por rabia, actuar por coraje, actuar, como se dice vulgarmente, en caliente, pues nos va a llevar a tomar malas decisiones, ¿verdad? ¿Se entiende? Y pudiésemos agravar más el problema. Muy bien. Ok. Y bueno, a veces también tomamos los conflictos de terceros, ¿no? Oye, Juanita ya rompió con su novio y Juanita es mi amiga. Ya no le voy a hablar al fulano, aunque me caía bien. ¿Por qué? Porque a veces tomamos como propios problemas de terceros, ¿verdad? Ah, no, pues resulta que aquel persona no le habla a mi familia. Yo también no les voy a hablar. No me hicieron nada, pero no les voy a hablar. Me caen gordos, ¿verdad? Muy bien. Ok. Seguimos y vemos cuál es la actitud que tomamos. Ahora sí, ¿qué hacemos nosotros frente al conflicto? Lamentablemente, compañeros, a veces lo evadimos, lo ignoramos. Es más, educamos a los pequeños para que, oye, no te vieron, córrele, córrele, nadie te vio. ¿Sale? Chocamos y, yo no fui, tú que te frenaste, esa es tu culpa. ¿Por qué? Porque no aceptamos que de alguna manera cometimos un error, ¿verdad? No lo aceptamos, lo negamos. Llega en el cobrador, oye, pediste algo en Coppel y no lo has pagado. Compañeros, pues hay que hacer frente al conflicto. ¿Lo evadimos? Pues ahí está la consecuencia, ¿verdad? Ahí está la consecuencia. Acomodo. Esto es todo lo contrario, ¿eh? Somos complacientes con los intereses de la contraparte. ¿Qué significa? Resulta que Miguel me prestó 5,000 pesos y yo ya se los pagué. Ahí está, hasta le deposité a Miguel sus 5,000 pesos. Y resulta que Miguel me los vuelve a cobrar y como a mí no me gusta tener problemas con nadie, se los pago otra vez. Soy complaciente con sus intereses. Aunque no le asista la razón, me allano. Pues bueno, no me gusta el conflicto, ahí está, te lo pago. ¿Sale? También es una buena actitud, porque si no puede venir un aprovechamiento, ¿verdad? Competencia. Puede conducir a que una parte domine a otra. Normalmente en el tema del derecho vamos a ver eso, compañeros. Vamos a ver un tema de competencia. ¿Sale? Por ejemplo, en un tema de derecho vemos una balanza jurídica. Vamos a presentarla a continuación. En esta balanza hay puntos de equilibrio. En esta balanza tenemos a una parte, que es la parte actora, que tiene una pretensión. ¿Sale?
Tenemos una parte demandada que opone excepciones. Lo que tiene que hacer el juez es inclinar la balanza. ¿En base a qué? En base a sus pruebas, en base a los argumentos, en base a la ponderación de derechos, ¿sale? Que tomará en consideración para resolver este conflicto, ¿sale? Al final de cuentas, esto es un tema de competencia, de demostrar mi pretensión ante el juez y que demostrarle que me asiste la razón, que me asiste una justificación dentro de la propia norma. Muy bien. Ok. Otra situación es el compromiso. Compañeros, la voluntad que tenemos de solucionar el conflicto. A este compromiso de solucionar el conflicto, vamos a ponerle un nombre. Se llama autocomposición. ¿Qué significa esto, compañeros? Surgió un conflicto entre las partes, pero las partes de tal manera son tan civilizadas, son tan coherentes, que llegan a un acuerdo que satisface los intereses de ambos sujetos que tuvieron una disputa, que tuvieron una controversia. ¿Sale? A esta forma lo vamos a conocer como autocomposición. Muy bien. Y bueno, también tenemos otra forma que es la colaboración. Resolvemos nuestras diferencias satisfaciendo mutuos intereses. ¿Qué significa eso? Ahí va. Imaginemos que en este acuerdo, esta parte representa al trabajador. Esta otra representa al patrón. ¿Vamos bien? Ok. En este conflicto, el trabajador va a ser rescindido de su relación laboral. Muy bien. Y de alguna manera, su liquidación va a constar en una cantidad de 50,000 pesos. Pero este trabajador todavía tiene un adeudo porque pidió un crédito con el patrón y la deuda, 20,000 pesos. Entonces, haciendo recíprocas concesiones, vamos a terminar un conflicto señalando lo siguiente. Te debo 50 con motivo de tu liquidación, tú me debes 20 con motivo de préstamo que suscribí contigo, vamos a concluir la relación laboral, te voy a dar 30,000 pesos con motivo de esta liquidación, y es más, para que veas que soy gente, te voy a dar otros 10,000 pesos como compensación. Se hicieron recíprocas concesiones para encontrar una solución. Muy bien. Ok. Hay 3 formas de solución de conflictos en el campo del derecho. La primera que mencionamos se llama autotutela. En la autotutela es una forma primitiva, es una forma egoísta, es una forma cavernaria, porque el hombre hace uso de la fuerza para resolver el conflicto. ¿Se entiende? Imaginen ustedes esta cuestión de la venganza, esta cuestión de la solución irracional. Muy bien. Nos tenemos la civilidad de resolverlo con el diálogo, de resolverlo, de resolverlo a través del acuerdo. No, todo lo contrario. Somos egoístas, somos primitivos, queremos ejercer derecho por nuestra propia mano. Y el artículo 17 prohíbe ello. Nadie puede hacer justicia por mano propia para reclamar un derecho. Muy bien. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos la cuestión de la autocomposición. Las partes
de mutuo propio, a través de la razón, a través del diálogo, a través del acuerdo, sin necesidad de que intervenga ningún tercero, solucionan el conflicto. ¿Se entendió? Por ejemplo, en el acuerdo que vimos sobre la negociación, ¿verdad? En esta negociación, ¿qué hicieron las partes? Las partes encontraron una solución a su conflicto, no acudieron a ningún tercero, lo hicieron a través de la razón, a través de la empatía, a través del acuerdo. ¿Está claro? Bien. Y en la heterocomposición, lo que hacemos las partes es de que vamos a acudir a un tribunal. ¿Para qué? Para que este tribunal, para que este tercero ajeno al conflicto resuelva la controversia. ¿Cómo está este planteamiento? Aquí va. Como las partes no se ponen de acuerdo en relación a este conflicto, vamos a acudir a un tercero imparcial. Este tercero tiene como potestad que le confiere el Estado dirimir los conflictos. Este es el órgano jurisdiccional, a la cual le vamos a pedir su intervención para encontrar una solución a la controversia. Muy bien. Entonces, ya nos quedó claro. Autotutela, la venganza, la forma primitiva, la forma egoísta de encontrar una solución al conflicto. La autocomposición, el diálogo, el acuerdo, la razón para encontrar una solución. No requerimos de ningún tercero. Y la heterocomposición. Como las partes no nos podemos poner de acuerdo, le pedimos al órgano jurisdiccional que intervenga para que me ayude a encontrar una solución a la controversia. Muy bien. Ok. Si analizamos lo que establece nuestro texto constitucional en el artículo 17, vamos a ver que nos indica lo siguiente. Primer párrafo. Ninguna persona puede ejercer violencia para hacerse justicia o reclamar de un derecho. Entonces, ¿qué se encuentra prohibido, compañeros? Se encuentra prohibida la autotutela. ¿Se entiende? Nadie puede hacer justicia por mano propia. Segundo párrafo. Toda persona tiene el derecho humano a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla dentro de los plazos y términos que fijen las leyes. Su solución será de forma pronta, completa e imparcial. Además, su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Este artículo nos dice, a ver, si las personas tienen un conflicto, lo que va a ocurrir aquí va a ser que esta persona, si considera que se le ha vulnerado un derecho, considera que hay una obligación que no se cumplió, tiene el derecho humano a acudir a que se le imparta justicia por medio de los tribunales. Estos tribunales están creados para resolver los conflictos en los plazos y en los términos que establezca la ley. ¿Ok, compañeros? ¿Vamos bien? Muy bien. Siguiente párrafo. Ahí va. Decimos, párrafo tercero. Siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso
y otros derechos en los juicios seguidos en forma de juicio, las autoridades van a velar por la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ¿Qué significa esto? Lo primero, ante un tribunal, lo que buscamos es un tema de equidad, ¿sale? Equidad, igualdad de las partes en un proceso. Estamos en el mismo terreno, ¿vale? Ahora bien, ¿qué va a hacer el tribunal frente a un conflicto? Lo que va a priorizar un tribunal es que la solución del conflicto se vaya a dar si las partes pueden llegar a un acuerdo, ¿sale? Conciliatorio sobre el procedimiento, ¿qué va a velar o qué va de alguna manera a proteger con mayor amplitud la autoridad? Esto va a priorizar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ¿Se entiende? Ahí va. Les pongo un asunto en materia penal. Siempre y cuando no se rebase la media aritmética de 5 años. ¿Sale? Ahí va. Imaginen a esta persona. Ha cometido un delito y resulta que acepta su responsabilidad y de alguna manera quiere llegar a un acuerdo. ¿Qué tiene que hacer el juez? Si no rebasa esa media aritmética de 5 años, el juez va a priorizar un acuerdo sobre una cuestión procesal. ¿Sale? Es decir, esto va a ser lo que va a priorizar el juez. ¿Sale? Siempre y cuando no se vulneren los derechos de igualdad, los derechos del debido proceso. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Siguiente artículo. Atentos, por favor. Dice el artículo. El Congreso de la Unión expedirá leyes que regulen las acciones colectivas, la aplicación de procedimientos para la reparación del daño. Las acciones colectivas van a corresponder a los jueces federales. ¿Qué son las acciones colectivas? ¿Sale? Tenemos a un grupo de personas que reclaman un derecho, de las cuales todas estas se consideran titulares o por lo menos son afectadas en relación de ese derecho. Aquí tenemos a estas personas. Aquí las vemos. ¿Sale? En este punto destacamos lo siguiente. Todas estas se van a organizar para presentar una sola acción ante el órgano jurisdiccional, designando a una de estas como su representante. Por ejemplo, los derechos de los consumidores, los derechos de protección al medio ambiente, los derechos cuando se causa una afectación a una comunidad, se podrán presentar de forma colectiva una acción. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Se dice en este artículo 17 que las leyes preverán los mecanismos alternos de solución de controversias, que lleguemos a un acuerdo entre las partes, ¿sale? Que las partes nos pongamos de acuerdo para solucionar el conflicto. Y dice, en materia penal, se asegurará la reparación del daño, ¿sale? Y en algunos casos se preverá que el juez, que el órgano jurisdiccional, verifique que se cumple con esa reparación. ¿Se entiende? En materia penal hay que satisfacer
el derecho de la víctima a que se le repare el daño que se le causó. Muy bien. Ok, seguimos. Y dice el artículo 17. En los juicios de naturaleza oral, la sentencia será explicada en una audiencia pública. Cada uno de los puntos de esta sentencia se será explicada con un lenguaje que la persona que está siendo sentenciada entienda con claridad. Cada uno de los puntos que tomó en consideración el juez se van a explicar. ¿Vamos bien? Ok. Seguimos. Y decimos, las leyes federales y locales establecerán los medios que sean necesarios para que se garantice que estos tribunales sean independientes, que estos tribunales de alguna manera sean tribunales que no tengan conflicto de intereses y que sus acuerdos, sus resoluciones, sus sentencias se cumplan. ¿Vale? Vamos a velar porque eso se cumpla. En particular, ese es un planteamiento muy importante. Ah, pero también la Constitución nos da otro derecho. Ahí va. Dice, en la federación y en las entidades federativas tenemos el servicio de la Defensoría Pública de calidad y con profesionalismo. ¿Para qué? Para que puedan defender a aquellas personas que no tengan los recursos para contratar a un abogado. ¿Sale? Tenemos el derecho humano a que se nos asigne un defensor si no tenemos los recursos para pagar uno. Y nos dice la Constitución, estos defensores por lo menos deben de tener una percepción de lo que gana un ministerio público. Y otra cuestión, esto apréndanlo de memoria porque luego puede ser objeto de una situación que les causa un agravio. Nadie puede ser privado de su libertad por deudas de carácter civil. ¿Se entiende? Nada de que le pediste dinero a Coppel y no se lo vas a pagar, no se lo puedes pagar y que te quieran decir que te van a meter a prisión. No, por deudas de carácter civil, nadie puede ser privado de su libertad. Muy bien. Artículo 17 constitucional. Ahora bien, compañeros, de todo esto, señalamos un punto importante. Cuando hablamos de la heterocomposición, hablamos de que tenemos una parte llamada actora que considera que tiene un derecho que la parte llamada demandada no cumplió. Y como no se puede poner de acuerdo con su contraparte, acude al órgano jurisdiccional o también acude a un tercero especializado en solución de conflictos, como en el caso de la mediación, conciliación o arbitraje. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Si hablamos que el tercero es un juez, bueno, este juez tiene la potestad que le da el Estado. Esa potestad se llama jurisdicción para que con fuerza vinculante resuelva una controversia. Aquí está. Este juez tiene esa potestad de dirimir un conflicto. Y esa potestad implica que inclusive, aunque no estés de acuerdo, hago uso de la fuerza pública para hacer cumplir mi disposición. Ah, pero también tenemos otros modelos. Conciliación y mediación. Atentos. En la conciliación tenemos la figura de un tercero imparcial. Ahí voy, conciliación. Muy bien. Imaginen este caso. Ahí va. Las partes tienen un conflicto.
¿Sale? Tenemos a esta figura, escuchen bien, no tiene el mismo cargo de un juez. Sí tiene una potestad para ayudar a las partes a resolver el conflicto, pero solo va a intervenir logrando una comunicación entre las partes. ¿Sale? Si ese conciliador, si esta persona presenta una alternativa de solución, entonces estamos hablando de una conciliación. Si ese tercero no presenta ninguna alternativa y lo que busca es que las partes de mutuo propio encuentren una solución a su controversia, hablamos de una mediación. ¿Sale? ¿Se entiende? Muy bien. Y el tema del arbitraje implica que ellos pactaron la designación de este árbitro en un contrato, en un convenio. Sobre todo el arbitraje tiene más naturaleza dentro de la materia mercantil por el tema que se está desarrollando, ¿verdad? Si existe una controversia, lo pactamos en un contrato y en un convenio y designamos a un tercero que va a intervenir. Muy bien. A lo largo de su carrera, van a darse cuenta ustedes, compañeros, que hay distintas materias procesales. ¿Qué significa esto? Que los conflictos ya en un plano jurídico van a tener vías distintas de solución. Tenemos que distinguir si se trata de un conflicto laboral, si se trata de un conflicto penal, si se trata de un conflicto civil, si se trata de un conflicto de derechos humanos, ¿verdad? Constitucional. Por ejemplo, imaginen ustedes que yo con mi estimado Juan Isidro celebro un contrato de arrendamiento. Juan Isidro es mi arrendatario y no quiere salir del inmueble. Dice que no va a salir. ¿Por qué? Porque dice que ya me pagó 5 años de renta y que un abogado le dijo que ya le pertenece la propiedad. El juicio que yo tengo que iniciar contra él es un juicio de naturaleza civil y en particular va a versar sobre un procedimiento civil contra la propiedad, ¿verdad? Si resulta que yo cometo un delito y resulta que la víctima es Erika, Erika va a presentar una querella ante el Ministerio Público para que se integre una carpeta de investigación y entonces va a acudir a un procedimiento de naturaleza penal. Y resulta que en ese procedimiento yo acepto mi responsabilidad y acepto que sea juzgado, pues de alguna manera con la punibilidad que señala el Ministerio Público y le reparo el daño a mi estimada Erika. Entonces hablamos, dentro de todo este proceso, de un procedimiento abreviado, ¿verdad? Resulta que mi estimado Miguel es rescindido de su relación laboral, va a iniciar un procedimiento laboral y en este caso, como pide el tema de que se le indemnice por ese despido injustificado, habla de un procedimiento ordinario. ¿Sale? Muy bien. Resulta que la autoridad llega a la casa de Leticia Nava y sin fundar ni motivar, le causa una violación a su derecho fundamental de la inviolabilidad de su domicilio. Ella considera que se le causó un agravio y entonces se va a ir a un proceso constitucional, en particular a una controversia denominada juicio de amparo, para que la autoridad que violó sus derechos de alguna manera le repare esta afectación. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Cuando tenemos un conflicto, tenemos que ser como Sherlock Holmes. Tenemos que tener toda esta figura procesal que vamos a contestar. Este es un hexágono procesal en la cual nos tenemos que preguntar dónde ocurrieron los hechos. Los hechos ocurrieron en el domicilio de Leticia Nava, donde llegó la autoridad sin fundar ni motivar la causa de molestia que le causó en su domicilio. ¿Cuál es la finalidad que tiene Leticia? La finalidad es que ese acto de autoridad que no fue fundado y motivado quede sin ningún efecto. ¿Sale?
Detuvieron a mi estimado Juan Isidro, también no fundaron ni motivaron la causa de la detención. ¿Cuál es la finalidad que tiene Juan Isidro? Que se ponga en libertad y que se deje sin efectos ese acto de autoridad, ¿verdad? El tiempo, ¿cuándo ocurrieron los hechos? ¿Estamos en posibilidad de reclamar ese acto de autoridad o ya prescribió nuestro derecho? ¿Sale? Como le señalamos, a Miguel lo rescindieron de la relación laboral. Tampoco va a reclamar el derecho cuando él quiera, ¿verdad? ¿Qué tal si viene a reclamar un año después de que fue rescindido? Entonces ya no estaría en tiempo. Entonces también hay que ver en cuándo ocurrieron los hechos para ver si no ha prescrito mi acción. ¿A quién? ¿A quién voy a llevar a la controversia? Les mencioné contrato de arrendamiento que celebré con Patiño Romero. Él no me está cumpliendo con el contrato de arrendamiento. ¿A quién voy a demandar? A Patiño Romero. Y si Patiño Romero se encuentra casado bajo el régimen de sociedad conyugal con la señora María, en causa biencia también demanda a la señora María, porque al final de cuentas también tiene un derecho sobre los bienes de Patiño Romero. ¿Se entiende? ¿Qué juicio? Bueno, ya mencionamos, juicio laboral, juicio mercantil, juicio civil, juicio penal. ¿Cuál es la materia? ¿Y cómo? ¿Cuáles son la serie de pasos que yo debo de seguir para encontrar una solución al conflicto? ¿Sale? Desde la presentación de mi demanda hasta el punto donde el juez dicta una sentencia. ¿Sale? Toda una serie de pasos que nosotros tenemos que ventilar para encontrar una solución a esta controversia. Esa controversia, esa disputa, esa diferencia, los abogados la conocemos con el nombre de litigio. Proviene del verbo latino que es litigare, que significa la disputa, que significa la controversia. ¿Sale? Hay un conflicto de intereses. La parte actora tiene una pretensión. La parte demandado pone resistencia. Demandé a Juan Isidro. Mi pretensión es que salga del domicilio porque no le corresponde ese derecho. Y Juan Isidro dice, a ver, yo te compré el inmueble y aquí tengo el contrato contrato de compraventa que lo acredita. Se opone a mi pretensión. ¿Sale? Si no tengo cómo demostrar mi pretensión o mi resistencia, es una pretensión discutida, ¿verdad? Que me diga Juan Isidro, es de que yo le compré la propiedad. ¿Tienes el contrato de compraventa? ¿Tienes cómo acreditar que ese hecho ocurrió? ¿Sale? Fundada. Tengo un contrato de arrendamiento que firmamos las partes. Ah, tengo un documento base de la acción. Infundada. Rescindí la relación laboral contra Erika y no tengo ningún motivo para haberla rescindido. ¿Sale? No puedo justificar por qué rescindí su relación laboral. ¿Se entiende? Sin derecho. ¿Sale? ¿Qué significa? Ah, bueno, yo quiero reclamar a Juan Isidro el tema de la revocación del contrato de arrendamiento y resulta que la propiedad no es mía. La propiedad es de Leticia Nava. Compañeros, entonces yo no tengo ningún derecho a reclamar esa pretensión. ¿Lo entendemos, compañeros? Entonces, por supuesto que para que tenga efectividad mi pretensión, tiene que ser fundada. ¿Y cómo la voy a fundar? Bueno, compañeros, los abogados somos científicos y entonces en esa ciencia hay una teoría. Esta teoría se llama teoría del caso, que presenta elementos fácticos, circunstancias de tiempo, de modo y de lugar, normativos, fundamentos que establece la ley y probatorios.
¿Cuáles son los medios que tengo para probar mi pretensión? ¿Sale? Todo esto es esa metodología que vamos a utilizar para demostrar que mi pretensión me asiste. Elementos fácticos. El día 1 de enero del 2022 suscribió un contrato de arrendamiento con mi estimado Juan Isidro. Estuvo presente Erika y estuvo presente Patiño Romero, que también firmaron como testigos. ¿Sale? Ok, fundamento normativo. El Código Civil en su artículo fulanito tal regula el contrato de arrendamiento. ¿Sale? Además establece cuáles son las obligaciones de las partes. Y mi estimado Juan Isidro no cumplió con esta obligación y por lo tanto rescindo el contrato de arrendamiento. Probatorios. Tengo el contrato de arrendamiento. Además, tengo de testigo a mi estimado Miguel y mi estimado Alejandro que estuvieron presentes cuando Juan Isidro se negó a pagar la renta y dice que no me iba a pagar absolutamente nada. ¿Se entiende? Vamos construyendo nuestra teoría del caso. Y al final, compañeros, los abogados llevamos todo este procedimiento, todos estos pasos que tenemos que ir transitando, compañeros, para llegar a este punto. Tengo que ir paso por paso. Yo no me puedo brincar de aquí hasta acá. No, compañeros, todo lleva su tiempo. Y hay que tener la paciencia como abogados de llevar este tiempo. Como diría una canción, sabia virtud de conocer el tiempo. Pues los abogados tenemos que tener esa virtud de ser pacientes y de informarle esto a nuestros clientes, ¿verdad? Todo lleva un tiempo, todo. ¿Sale? Les platico a grosso modo. ¿Qué hacemos en una controversia? Bueno, la primera fase es una fase de preparación. No me aviento como el borras. Lo primero es, llegan al despacho y me plantean un tema de arrendamiento. Le digo, a ver, señor Juan Isidro, ¿qué documentos tiene usted para demostrar la propiedad? Tengo esta escritura que se encuentra inscrita en el registro público. Ok, exhíbeme la escritura y pido informes al registro público de la propiedad. ¿Vale? ¿Qué más tiene para usted señalar que Erika no le cumplió con el contrato? Tengo este contrato de arrendamiento. Ok, ya tenemos el documento base de la acción. ¿Se entiende? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué cosas tiene Erika? Vamos a trabar un embargo sobre sus bienes. Vamos a demandarla en su domicilio y vamos a pedirle a un juez que se traga un embargo precautorio. ¿Vamos bien? Ya además, medios provocativos. Ya cobré, ya le requerí a mi estimada Erika que pagara su obligación. Bueno, entonces vamos preparándonos. Aquí todavía no acudo ante el juez, ¿eh? Me voy preparando con todos los documentos que necesito para ahora sí pasar al siguiente nivel. Ya tengo todos los documentos, ya los agregué, ya tengo preparados mis testigos, ya tengo toda mi teoría del caso bien construida. Ahora sí, presento mi demanda. ¿Sale? ¿Qué va a hacer mi contraparte? ¿Qué va a hacer a Erika que demandé? Pues lo que va a hacer ella es que va a dar contestación. Y a lo mejor ella también me puede contrademandar, ¿verdad? Y decir, no, a mí el señor Isidro me vendió y tengo este contrato de compraventa con la cual justifico que el señor me vendió y ahora yo también lo voy a demandar a él. A esa figura la conocemos como reconvención. En el lenguaje popular lo conocemos como contrademanda. ¿Sale? Ya que contestar esa reconvención. Esto segundo punto que vemos acá, compañeros, puede o no presentarse, ¿vale? ¿Vamos bien? Ok, bueno. Ya después pasamos a una tercera fase, la probatoria. Ofrezco mis pruebas. ¿Dónde preparé mis pruebas? Aquí, desde la fase preliminar. Te ofrezco prueba documental
pública, con escritura pública ante notario fulanito de tal, y te ofrezco como prueba documental la constancia de no gravámenes del registro público de la propiedad. ¿Sale? Además te ofrezco mi contrato de arrendamiento que celebré con Erika. ¿Sale? ¿Tiene relación con la litis? Ok. El juez califica si admite o desecha. Si admite, preparamos la prueba y la vamos a desahogar para que el juez la valore. ¿Se entiende? Muy bien. A lo mejor Erika va a decir, no, yo te presento una prueba y refuto esa firma porque no es mía, la firma cobra en ese contrato. Y presento una prueba pericial. ¿Se entiende? Hay un conflicto de intereses. Ahí vamos a ver qué va a ocurrir. De todo lo que actuó, de todo lo que ocurrió en la fase preliminar, en la fase expositiva, con la demanda, con la contestación, con las pruebas que fueron emitidas, con su desahogo, el juez en la etapa decisoria va a emitir una sentencia. ¿Sale? La sentencia que resuelve el fondo se llama definitiva. ¿Sale? Definitiva. Muy bien. Ok. Tenemos, por supuesto, que esta sentencia puede ser impugnada. ¿Qué le decimos en la impugnación? ¿Recuerdan cuando de alguna manera a Kiko le pegaban y se quejaba con su mamá? Pues es algo muy similar. Lo que vamos a hacer aquí es de que le vamos a pedir al superior del juez que revise su resolución. Aquí tenemos al juez. La resolución que dicte no va a ser definitiva. ¿Estamos de acuerdo con ello, compañeros? Esta resolución no es la conclusión del proceso. Por encima del juez tenemos a otra autoridad. Tenemos a la sala. Le pedimos a su superior que revise la sentencia que emitió el juez. La estamos impugnando. Y este superior, este tribunal, esta sala, estos magistrados, esta sentencia la confirmarán, la modificarán o la revocan. ¿Sale? La sala dice, no, señor, la sentencia que dictó el juez está bien elaborada. Confirmo su sentencia. Bueno, aquí sí se equivocó el juez. No tomó en cuenta esto, esto y esto. La modifico en estos términos. ¿O sabe qué? La sentencia estuvo de la patada. El juez se equivocó en todo. La voy a revocar y que el juez emita una nueva sentencia. ¿Vale? Y llegamos a la conclusión con el cumplimiento de dicha sentencia, la fase ejecutiva. ¿Se entiende? Ah, mi estimado Juan Isidro, ahora no le decimos si quiere usted salir o no. ¿Se sale o lo lanzamos? ¿Se sale o disponemos de la fuerza pública para hacer cumplir la sentencia de su señoría el juez? ¿Sale? No es un tema de contentillo, no es un tema si quieren o no, es un tema de cumplimiento obligatorio. ¿Ok, compañeros? Entonces nosotros tenemos un derecho fundamental, un derecho humano a que se nos administre justicia, tomando en cuenta todos estos elementos que hemos expuesto hasta esta parte de la conferencia, hasta esta parte de la masterclass. ¿Vamos bien? Ok, bueno, entonces sin mayor preámbulo, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas en la cual vamos a verificar algunas dudas que ustedes hayan tenido, por favor. Recuerden, lo más importante en todas sus clases que tomen, compañeros, es que no se queden con ninguna duda. Por favor, no tengan miedo de preguntar. Es el momento de equivocarnos, es el momento de exponer nuestras dudas.
¿Sale? Si no la manifestamos, compañeros, puede ser que esa duda sea fundamental para un caso que tenga en el futuro. No tengamos miedo. Aquí no hay coacción, aquí no hay presión. Todos nos podemos equivocar. Inclusive el profesor que está enfrente de ustedes también se puede equivocar. Y muchas veces ustedes van a enseñarle más al profesor, porque el profesor va a tener un punto de vista que a lo mejor no vio, que ustedes visualizan dentro del derecho. El derecho pertenece a las ciencias sociales. Es una ciencia que es perfectible. Es una ciencia que los silogismos pueden cambiar y llegar a otro resultado. Entonces, por favor, compañeros, siempre formulen preguntas. Eso es muy importante. Maestro Jorge, a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Héctor. Agradecemos esta exposición tan clara, tan precisa y sobre todo con esta didáctica. Bien, pues ahora sí, vamos a pasar. Ya hay algunas preguntas que están redactadas en el chat. Iniciaremos con ellas. Si alguien más desea hacer alguna pregunta, formularla, este es un buen momento para redactarla en el chat. Bien, pues la primera es de Pablo Méndez y dice así: maestro, ¿cuál es el derecho humano más importante? ¿El derecho a la vida o el derecho al aborto? Muy bien, pues hace una pregunta muy compleja que ni la Corte se ha atrevido a responder. Si nos vamos en un estricto sensu del tema del derecho humano más importante y más trascendente, es el derecho humano a la vida, ¿sale? Pero, aquí va una cuestión importante. Si tengo este derecho humano, este derecho inalienable a vivir, también implica un tema de la autodeterminación. Es decir, si ya la mujer ha nacido, ya es un sujeto de derechos, ya es titular de estos derechos humanos, tiene un derecho humano a autodeterminarse. ¿Sale? Y entonces, en esa autodeterminación, nos dice la Corte, ella puede tomar decisiones sobre su cuerpo. Desde la perspectiva de la Suprema Corte, considera que todavía no es un ser humano el producto de la gestación. Y entonces lo que nos dice la Corte es que esta persona tiene el derecho humano de autodeterminarse y decidir sobre su cuerpo. Esta es la resolución que ha emitido la Corte. Podríamos decir que hay doctrinas del derecho que dicen que hay un derecho humano desde su concepción. Es decir, si hablamos desde la concepción, tendríamos que decir que desde que se encuentra en el vientre de la madre, tendría que ser objeto de tutela, objeto de protección. Pero es un tema bien complejo, compañeros. Es una pregunta muy compleja que más que dentro de un plano del derecho, entra dentro de un plano de la filosofía, entra dentro de un plano de esta tutela. Eso es lo que resolvió la Corte y eso es lo que hasta cierto punto, pues le puedo decir que es la situación que la Corte ha ponderado sobre este derecho. Interesante pregunta. Maestro Jorge. Muchas gracias, maestro, por la respuesta. Bien, la siguiente que ya está formulada es así. Profesor, yo fui a un Día de Muertos a San Luis Potosí y no me dejaron consumir peyote, porque es un cactáceo en peligro de extinción y solo pueden consumirlo los huicholes. Pero yo también soy mexicano, entonces no dejarme consumir el peyote es violatorio de mi derecho humano de igualdad ante la ley, pues los huicholes y yo debemos ser iguales ante la ley. Ok. Otra pregunta interesantísima. Ahí va. Vamos a hacer un planteamiento interesante, compañeros. Por ejemplo, en este punto hablamos
de derechos humanos, pero también vamos a hablar de derechos humanos que se va a proteger a un grupo en particular, que son los pueblos y comunidades indígenas, y sobre esto existe un protocolo de actuación que establece nuestra misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículo 2, usos y costumbres. ¿Sale? Ahí va. Si dentro de sus usos y costumbres se encuentra el tema del consumo del peyote y como de alguna manera podríamos decir que hay una restricción constitucional para otras personas que no sean parte de la comunidad, pues de alguna manera se justifica la restricción, porque lo que hacen estos protocolos de actuación es atender, pues en razón a la etnia, en razón a sus usos y costumbres, en razón a su tradición. Ahora, la pregunta interesante que formularon es, si soy mexicano, ¿qué no también tengo derecho humano a, pues de alguna manera, a tener acceso a ese opiáceo, a esa droga? Pues bueno, esa es una cuestión que hay que poner en una balanza. Desde la perspectiva de nuestra corte, tenemos un derecho humano a estos grupos y les garantizamos también usos y costumbres. Bajo esa tutela, pues esta es la situación que podríamos mencionar. Por ejemplo, en algunos pueblos con antelación no había restricción para el consumo de la marihuana. No había ninguna restricción por el tema de la cuestión de que normalmente eran utilizados por los curanderos, por los chamanes en sus usos y costumbres. Es decir, desde antes la corte ya hasta cierto punto justificaba el consumo de estas drogas para ciertas comunidades. Pero bueno, es otra pregunta bien interesante y hay muchos temas que debatir sobre ese punto. Dice, maestro Jorge. Gracias, maestro. Blanca pregunta si pudiera aclarar el tema de la mediación. Ok. Muy bien. En la mediación, fíjense otra vez. En la mediación tenemos una cuestión muy particular. Vamos a ver. Entendamos esto. La persona, el tercero que interviene, no tiene ninguna potestad de jurisdicción. No tiene una potestad para hacer cumplir su determinación con fuerza vinculante. En la mediación, lo que va a hacer este tercero es de que va a propiciar la comunicación entre las partes. Y en esta comunicación que logre, ellas mismas van a proponer una solución al conflicto. Y la conciliación es diferente, porque en la conciliación, este tercero propone la solución. ¿Sale? Pero la respuesta también. En ambos casos, ¿a quién le corresponde cumplir con este acuerdo? ¿A quién les corresponde el cumplimiento de este conflicto? A las propias partes. Queda sujeto a la voluntad de las propias partes que intervienen en este medio alterno de solución de controversias. Muy bien. Ok. Maestros, a sus órdenes. Gracias, maestro. Hay una última pregunta. Solicitan que le pueda repetir un poco sobre las fases procesales. Ok, muy bien, con todo gusto. Bien. Todo este camino, ¿no?, que revisamos con antelación implica que en cada una de estas fases tenemos que desarrollar una actividad procesal. Esta primera parte que vimos acá es de preparación, ¿sale? Preparación, ¿sale? ¿Qué voy a hacer aquí? A ver, vamos a llevar un juicio de divorcio y vamos a resolver el tema de la guarda y custodia y vamos a resolver el tema de los alimentos. Me van preparando lo siguiente.
Me preparan su acta de matrimonio. Me preparan su título de propiedad. ¿Sale? Me preparan de alguna manera un acuerdo en la cual las partes, pues de alguna manera hayan llegado a una conciliación, un acuerdo en relación a quién va a tener la guarda y custodia del menor y el tema de los alimentos. ¿Sale? Eso es lo primero que vamos a tener. Ya teniendo eso listo, ahora sí, ya me voy a la fase expositiva. En esta fase se presenta la demanda, ¿sale? Se notifica a la parte demandada, quien va a dar contestación a la demanda. ¿Sale? Muy bien. Demanda y contestación. Ok. Recuerden, cuando yo preparo mi controversia, preparo mi teoría del caso. ¿Sale? Entonces, aquí es muy importante tener esta metodología. El abogado tiene que ser una persona con conocimientos metodológicos, científicos. Todo lleva un porqué, ¿sale? Entonces, mi teoría del caso, ya mencionamos, tiene elementos fácticos. Tiempo, modo y lugar. ¿Qué normas voy a aplicar? ¿Sale? ¿O qué normas violó mi contraparte? Y también tengo pruebas. ¿Cómo voy a justificar toda esta pretensión? Esto ocurre en esa fase expositiva. ¿Sale? Aquí tenemos todo esto, desde la fase expositiva hasta la fase probatoria. Si se admite mi prueba, se va a desahogar. ¿Qué significa el tema del desahogo de la prueba? Que el juez le va a dar una valoración. Y en esa valoración, esto va a ser determinante para el momento que el juez dicte su sentencia. En la etapa decisoria. La sentencia que resuelve el fondo de la litis. Si alguna parte considera que esa sentencia no fue dictada conforme a derecho, que no tomó en cuenta argumentos que expuse en mi demanda, en mi contestación, que no valoró adecuadamente la prueba, la voy a impugnar. ¿Sale? Y esta impugnación será conocida por el superior del juez. ¿Sale? El superior del juez es la sala. Esta sala se encuentra conformada por magistrados. Estos magistrados van a calificar la sentencia del juez y la confirmarán si esa sentencia está bien dictada. ¿Sale? La modificarán porque algunos de los puntos que ahí se exponen pues no están del todo claros. Hay cuestiones que no se analizaron o en su caso la revocará si fue pues emitida con muchos fallos y se emitiera una nueva sentencia. Bueno, si se confirmara la sentencia, lo que nos queda es el tema de su cumplimiento. ¿Sale? ¿Qué va a pasar en su cumplimiento? Llego al domicilio de Juan Isidro y le digo, señor Juan Isidro, el juez lo ha condenado a pagar 150,000 pesos. ¿Tiene esos 150,000 pesos? No, no los tengo. Ok, vamos a proceder al embargo judicial. Quiera usted o no, vamos a embargarlo. Pum. Y sacamos bienes que tengan su propiedad. Y si usted no paga, los ponemos a remate y de lo que se venda en ese remate, vamos a cubrir la suerte principal y los accesorios. Todo esto ocurre dentro de este proceso, mis queridos compañeros, mis queridos amigos y amigas. ¿Vamos bien? Ok. Maestro Velasco, sus órdenes.
Muchas gracias, maestro. Gracias por contestar estas preguntas. Hasta el momento ya no hay ninguna otra pregunta en el chat, por lo cual es como queremos agradecerle que haya estado con nosotros esta noche, que haya aceptado la invitación para impartir la masterclass, pero sobre todo agradecerle la didáctica y la bonomía que tiene en su exposición. Gracias por estar esta noche impartiendo un tema interesante para quienes van a estudiar y que también están interesados en el derecho. Al contrario, gracias a usted, maestro Jorge Velasco, gracias a Lisbeth Telles, gracias a mi estimado coordinador, licenciado Francisco González, y sobre todo, gracias a ustedes, compañeros, por estar a esta sesión con ustedes. Y bueno, primeramente, Dios, ustedes ya están a punto de iniciar esta aventura, este proyecto académico que de verdad van a disfrutar muchísimo, compañeros. Enhorabuena, muchas felicidades para ustedes. Gracias, maestro. Al contrario, Gracias, profesor. nosotros. Y bueno, para también todas y todos ustedes agradecerles, recordarles que iniciamos el próximo sábado, nueva generación de licenciatura en Derecho. Agradecer, por supuesto, a Lisbeth Telles, a Francisco González, que hayan hecho posible que estemos unidos en estos espacios académicos y esperarlos verlos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana. Que tengan la mejor de las noches y los vemos muy pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Excelente noche. Gracias, maestro Héctor. Muy buena noche para todos. Muchas gracias.